Buenas a todos y bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como es costumbre, pues estoy con tres personas diferentes, tres personas muy risueñas, todo se ha dicho, Sí. todo se ha dicho. Y tres personas, de hecho, que nadie ha venido aquí de vuestro departamento, bueno, de directiva sí, pero de electrónica y de power, que yo os recuerdo, no ha venido nadie, no recuerdo haber hablado con nadie. Han querido venir de ambos departamentos, ha habido gente que ha querido venir, pero todavía no ha habido esa oportunidad. Igualmente, como somos tanta gente, al final hay gente que no va a venir, claro, porque no hay, literalmente no hay Sí. podcast para tanta gente. Y además, como es complicado normalmente cuadraros, Sí. que bueno, este por lo menos ha sido más o menos sencillo. El de directiva fue una locura, pero sí también pilló en época de exámenes, tanto de Arus como de examen de competi y demás. Así que eso fue más complicado. Pero bueno, ahora sí vamos a ir presentando uno a uno. Y voy a empezar aquí por mi derecha, Miguel Ángel barra Miguel, team leader de ePower. Yo soy Miguel Ángel, pero para todos mis compañeros soy Miguel. Y bueno, para un poquito de presentación, yo estudio ingeniería mecánica y eléctrica, aunque cada vez me está gustando más la parte eléctrica, ya no solo por ePower que tocamos las dos partes, pero cada vez que trabajo con electrónica y demás, creo que es la parte que más me llama la atención. Y bueno, disfrutando un poco de la parte eléctrica del coche, que tiene bastantes cositas que contar. Lo Y, mismo y, da para un par de podcasts, que vengan más compañeros y demás. y bastante cosita que hacer, ¿no? Sí, trabajo Un par tiene de ellas, sí. bastante, ya te lo pueden decir ellos. Hombre, yo lo veo solo en los 3 párrafos al mes que me mandas de De- novedades. Que de hecho normalmente Sí, eres el que más novedades me manda, junto con Guille de Dinámica, que me manda un audio. Ramón Espabila. O sea, son Guille y Ana de Control me mandan sí. audios de 3 minutos cada mes y Miguel me manda 3 párrafos. Pues Está bien. es muy curioso porque siempre en las novedades lo que va reflejado es la última semana, porque es prácticamente de lo que me acuerdo. Ah, bien. Como pasan tantas cosas, en un mes pasan Claro. tantas cosas, al final lo que te acuerdas son de la última semana. Sí. Así que se pusiera todo. Y bueno, pues voy a pasar a mi izquierda con Antonio Vargas, o Vargas para todo el mundo, DT, de director técnico eléctrico. De hecho, ya se le ha mencionado en un podcast. En el de directiva ya se te Sí. mencionó porque se habló de todo el mundo. Y bueno, si te quieres presentar. Pues como ha dicho Juanjo, yo soy Antonio Vargas, soy director técnico eléctrico para esta temporada y estudio ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica. Y aunque es muy largo, al final es electrónica porque me especialicé en eso. Y como todo el mundo en mi carrera me metí por el nombre porque molaba y ya está. Y bueno, el año pasado estabas en El año pasado estaba en el departamento de electrónica. Yo Electrónica. he echado 3 años en electrónica y este año pues ya en directiva. Y bueno, antes de que de esto, Miguel, tú estuviste el año pasado o el anterior también. No, en yo solo Arus, sube el año pasado. que en en ePower. ePower, ¿no? Sí. De Team Member. Vale, y ahora pasamos con el tercero. Con el tercero, pero no menos importante, que así parece que diga que es el que sobra, pero nada que ver, que es Ramón, team leader de electrónica. Sí. Pues eso, yo soy team leader de electrónica desde hace un par de años. La temporada es el 23-24 y esta. Entré en Arus en septiembre de 2022, o sea, esta es mi tercera temporada. Y eso, estudio ingeniería informática, por raro que parezca soy team leader de electrónica, pero bueno, tiene cosas que ver. Bueno, Eh, para mí sabe más electrónica que gente que ha terminado Sí. varias veces la carrera de A base de electrónica. chocazo, pero sí. Hombre, es que trabajar en la electrónica te da, obviamente, un conocimiento. Sí, ¿no? sí, 100%. Sí. Al final todos entramos sin saber absolutamente nada. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar un poquito, aunque ya hemos hablado un poco, ¿no? Pero más o menos del cuando entrasteis y tal. Bueno, cuando entrasteis un poco, ¿qué había a este nivel de electrónica? Por ejemplo, tú en ePower, que entraste el Sí. año pasado, pero el motor eléctrico tampoco tenía tanto tiempo para cuando Claro. tú entraste. Entonces, un poco, ¿qué os encontrasteis, ¿no? Cuando ya entrasteis y que veis este año la evolución y demás. El que Sí. quiera empezar. Vale. Izquierda, Sí. derecha. Sí, yo sobre todo creo que, bueno, obviamente venimos de un tiempo en lo que se ha intentado buscar mucha continuidad y tal, para buscar mucha fiabilidad. Y sí que es cierto que eso, veíamos diseños que eran muy fiables, pero que técnicamente no eran tan complejos o tan avanzados como podrían ser. Y sí que es cierto que durante los 2 últimos años, por suerte, hemos podido ver, también gracias a que hay más presupuesto para hacer diseños más avanzados, pues un avance bastante grande en lo que es la parte técnica de los diseños, tanto de electrónica como de e-power en general. Y yo creo que ha habido muchísima mejora en estas últimas 2 temporadas. Evolución, ¿no? Un poco Sí. la palabra.
mucho. Sí. Sí, al final yo en mi caso entré y estaba, por decirlo así, en el equipo del Combus, y en 2023, bueno, en 2022, el antiguo team manager y la directiva de 2020, 2022-2023 se dio cuenta que seguir haciendo el mismo coche al final era perder el tiempo, porque era hacer lo mismo, hacerlo mal, hacerlo rápido, dividir el equipo, y se decidió pues hacer un plan a 3 años, que era en 2023 pasa a ser solo eléctrico, ir invirtiendo tiempo en ser autónomo. Para la temporada 2024 fue ser el primer coche autónomo de Andalucía, y para esta temporada pues es eso, son los retos tan bonitos que tenemos, que es ese 4-wheel drive, monocasco fibra de carbono, nueva batería, nuevos trenes de potencia. La verdad que la temporada ilusiona. Claro, pinta bien. Y Miguel, tú que Yo eres estoy con mi el último, compañero. entonces. Yo creo que, como él siempre ha dicho, el equipo siempre tiene nuevos objetivos, porque si no llega un momento que te estanca lo mismo. Como antes he dicho, por ejemplo, en el departamento de Power había una línea bastante continuista, ya que en tema de, por ejemplo, de trenes de potencia, en la batería sí se puede innovar un poco, pero en tema de motor y eso, para dar un salto, también conlleva un gran salto económico, que es lo más difícil en nuestro ámbito, que no puedes cambiar pequeñas cosas, porque, por ejemplo, cambiar el motor ya te implica, en este caso, cambiar los inversores y demás, y necesitas un salto, sobre todo económico, mucho más grande. Entonces también lo que te complica a innovar. Por ejemplo, la parte electrónica sí puede hacer pequeños Sí, pequeños saltos cambios. más pequeños. Pequeño salto, o, por ejemplo, en... Sí, por ejemplo, claro, y venía siendo una línea más o menos continuista, pero sí que se fueron haciendo avances. Por ejemplo, en el 23, algún cambio así más o menos notable que hicimos, por ejemplo, una pantalla que pusimos en salpicadero y tal. Son cambios pequeños que están bien, pero se pueden ir haciendo porque no suponen mucho desembolso económico de golpe. Pero sí que es cierto que este año ya vio muchísimo más alto. De hecho, este año hemos renovado el 80-90% de los subsistemas, son completamente nuevos, y se nota la mejora mucho. Bueno, al final es un poco lo que significa ARUS, ¿no? Evolución, innovación, desarrollo, y siempre buscar ese pasito más con lo que se tiene. Sí, al final, sí, lo que yo siempre digo, para participar nos quedamos cada uno en nuestra casa, vemos, jugamos a la Wii, a lo que sea, al final todos venimos a aprender y a ganar. Y para ganar lo que hace falta es esforzarse, innovar, hacer cosas nuevas, hacer cosas difíciles, y además, qué aburrido sería si todo fuera fácil. Entonces, Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de por qué entrasteis en ARUS. Por ejemplo, Miguel. Pues la verdad que yo, aunque entré bastante tarde al equipo, entré en tercero de carrera, me gustaría haber entrado antes, porque lo llevo conociendo desde bastante pronto, pero siempre he tenido el miedo de decir, uff, no me van a coger, no tengo suficiente conocimiento de la carrera, en plan a lo mejor es muy pronto, se necesitarán más conocimiento, y al final te das cuenta que cuando entra que sí, muchos conocimientos de la carrera son útiles como demás, pero al final todo el mundo entra sin saber y acabas aprendiendo un montón. Y la verdad que a mí desde chiquitito me gusta el mundo de los coches, entonces qué mejor que el equipo para aprender y demás. Y por ejemplo, yo no tengo muchas aspiraciones de a lo mejor continuar la Fórmula 1, como mucha gente entra en equipo, pero sí me gustaría acabar trabajando en el mundo de los coches o cosas sin que siempre tengan gran desarrollo y evolución. Justo por eso te iba a preguntar si era coche de competición, coche de calle, Sí, más coche de me calle, gustaría ¿no? más coches de competición, porque lo que más me gusta es desarrollar, intentar sacar cosas nuevas, evolucionar, y creo que en ese aspecto es donde más se puede aprender. ¿Algún tipo de competición particular o un poco porque me has A lo mencionado de que la Fórmula mejor, 1 te da un poco más igual? Digo eh, Fórmula E, WEC, cosas así. pues no lo sé, sobre todo coches de calle, lo que más me gustaría. ha dicho que En plan, pero deportivo, pero no tan a nivel de competición. Vale. Sí, Claro, que eso es lo que... Un Koenigsegg, por claro, ejemplo, ¿no? que Por un ejemplo, Koenigsegg no quería para de poner ese innovar, ejemplo, pero no sabía cómo decir Rimac, eso. Bugatti, Sí. son empresas que siempre están... Claro, eso me refería a coche de competición en plan WEC, Fórmula E, etcétera. Sí, Vale. Es verdad que WEC, prototipado de WEC, sí estaría muy chulo. sí. Hacen cosas muy buenas. Bueno, Vargas, ¿tú por qué entras? Yo la verdad que entro buscando algo que no sea estar todo el día encerrado en mi casa estudiando
y viendo libros, porque es lógico que el mundo no es así, pues el mundo que yo quiero no es estar todo el día encerrado. Y nada, eché en el equipo sin saber que era un transistor y poco a poco fui aprendiendo cosas. La verdad que para mí la carrera ha sido el equipo y he aprendido más en el equipo que en la carrera. Y nada, yo a base de aprender añito a añito pues, te vas formando. Estoy en ese barco. En el equipo se aprende más que la carrera. Y Sí, eso que 100%. yo, entre muchas comillas, hago menos que vosotros. Yo la verdad es que también he notado que son cosas que se complementan mucho. Porque la carrera, si estás en el equipo, te das cuenta de muchísimas más cosas en clase, en la asignatura. Porque yo, Sí. por lo menos en la facultad de ingeniería, en la ESI, antes no me daba cuenta del nivel y la base que tenía hasta que entré en el equipo y empecé a aprender cosas. Y a partir de ahí, las clases, estudiar es una experiencia diferente. Porque es como más enriquecedora, no sé. Lo aplicas todo, o sea, usas lo que estudias, o sea, cuando tú estudias, lo lees en Argus. Es decir, tú Sí. vas viendo tus temas y dices, ah, pues mira, pues esto de la batería Claro. tal. Sí, Claro, ¿no? al final es como Miguel. Miguel, su primer año que estuvo con refrigeración de Sí. lo que es el motor de este año. Pues al final en mecánica ves muchas cosas esas. Yo el año pasado estuve diseñando PCB, que es lo que en cierta manera me he especializado en mi carrera. Y Ramón se harta de programar. Sí. Entonces, sí, más o menos casi todo al final el equipo nos ayuda a tener una visión más amplia de las clases, del Sí. temario. Sí. Sí, Le ¿no? busca de Bueno. verdad la utilidad a lo que ha aprendido en la universidad. Y Ramón, ¿tú por qué Sí. entraste al equipo? Pues yo un poco parecido a lo que ha contado Miguel. A mí desde que era pequeño también me gustaba mucho el tema de los coches y tal, y siempre he querido trabajar en un futuro en el mundo de los coches, también coches de calle. No me gusta tanto la competición. Y eso, yo conocí al equipo porque fueron a mi instituto antes de yo entrar al instituto, que me lo contó mi hermana. Y ya cuando entré en septiembre en primero de carrera, pues vi un stand y dije, bueno, voy a echar por si hay suerte y me cogen. Pensaba que no me iban a coger, de hecho eché a varios departamentos y entre ellos no estaba electrónica, pero finalmente me cogieron en electrónica y eso, entré en septiembre primero, entonces no sé lo que es la carrera sin el equipo. Yo estoy en el barco de Miguel. Yo he entrado este año y yo estoy en tercero de carrera. Sí. Hombre, es verdad que también que conocí al equipo este año, eso es un tema. Entonces, yo no podría haber entrado antes. Pero sí es verdad, también ves a gente de primero aquí y Sí, no es tienen, la mano más del mundo. sí, y no tiene nada que ver. Lo que conozca o no conozca tiene que ver que quieras conocer, que es muy diferente. Sí, al final Aru da igual si entra en tercero, cuarto, primero. Lo que es importante son las ganas. Sí. Y bueno, vamos, ya que hemos hablado un poquito de vosotros, vamos a hablar para que la gente entienda qué Vale. es la parte eléctrica del monoplaza que fabricamos, qué hace, cuál es Ok. la importancia que tiene la parte eléctrica. Yo, como siempre lo Sí. digo, en plan, ya Vargas se explayará un poquito más la parte general. Yo siempre suelo decir que sin nosotros el coche no anda. A lo mejor puedes tener otra parte. Bueno, es verdad que también el monocasco y demás también es muy importante, pero en general es como lo que le damos vida al coche, como yo suelo decir. No sé si Vargas puede decir la parte un poquito más general. A ver, al final, si hacemos una analogía a lo que es el cuerpo humano, los demás departamentos pueden ser los músculos, quizás tampoco, no sé. El cuerpo, ¿no? Lo mejor. Sí, el el cuerpo, esqueleto, sí. los huesos, Exacto. y ya luego los músculos pueden ser powertrain con toda la parte de motores y con la batería a lo mejor el estómago. Y luego ya toda la parte electrónica, pues a lo mejor es todos los sistemas nerviosos y demás. Y ya luego en PIC sería toda la parte de sistema de percepción, Sí. los ojos, el cerebro. Sí. Sí, básicamente. Pero sí. vaya, que Vamos a- tampoco sin suspensión y chasis y Ya. aero el coche hace Sí. plon. Es decir, básicamente vosotros lo que hacéis un poco el motor en sí, ya que el coche es eléctrico, o al menos programarlo para que funcione Exacto. y toda la parte, todo el cableado, ¿no? Por parte Correcto. electrónica, Sí. placa, Sí. si puede, en plan, contarnos un poco. ¿verdad? Sí, bueno, básicamente por parte electrónica y también eléctrica, siempre que pongas un multímetro y le das voltaje, esa va a ser nuestra parte. Y donde veas lucecitas también va a ser nuestra parte. Y es un poco eso, por parte de ePower, todo lo que es tren de potencia y refrigeración. Y parte electrónica, lo que hacemos sobre todo son dos cosas bastante grandes. La primera, todos los protocolos de seguridad que te exige la normativa,
tanto de la batería de alta tensión como los protocolos para arrancar el coche, que tienen que seguir una secuencia concreta. Y después también trabajamos mucho con la adquisición de datos, para que tanto departamento de dinámica, por ejemplo, como en una telemetría que tenemos, podemos ver todos los datos del coche a tiempo real y también grabar los datos en su completud para luego estudiarlo. Y pues entonces hacemos la interfaz con todos los sensores y todo. Vale, porque esa es otra que yo os leo más de una vez cuando Sí. habléis por el grupo, lo que sea, que siempre decís, está el cableado de alta, el cableado de baja, tal. O sea, Sí. hay varios cableados Claro. en el Sí. coche. Sí, se pueden distinguir, bueno, lo dirá Claro, Miguel, se puede distinguir muy fácil porque uno es naranja y otro es de diversos colores. Por normativa, pues el de alta tensión, que en este caso es más de 60 voltios para la Fórmula Student, es naranja, y todo lo demás pues es baja tensión. Que aunque sea baja tensión no significa que no sea peligroso. Ya. Al Porque- final el cuerpo humano creo que tiene, ¿cuántos son? Cientos de kiloohmios. Sí. Sí. Y si te hace una rajita en la piel, pues vas a tener 2 ohmios, 5 ohmios, o sea que... Pues resulta Sí. peligroso. Vale. Sí, porque eso es una cosa que yo no sabía, que tenía varios cableados el coche, yo eso Sí. no lo sabía. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de los departamentos vuestros por separado y Sí. en tu caso, Vargas, pues puedes hablar de electrónica, ya que estuviste en electrónica, pero también podrás hablar de e-Power, ya que eres el que lo supervisa al final. Y bueno, ya lo hemos mencionado un poco por encima, ¿no? A qué se dedica cada departamento. Sí. Un departamento es más eso, tren de potencia, motores inversores y refrigeración. Bueno, la batería. Bueno, la Sí. batería entra dentro del tren de potencia, Yo ¿no? la batería la metería como tanto de e-power como de electrónica, porque al tiene- final el es trabajo bastante es conjunto. prácticamente conjunto. Sí. Vale, y a eso íbamos justamente, en plan, porque muchas veces se habla de e-Power, electrónica juntos, os veo muchas veces a gente Sí. del departamento juntos, pues, colaboráis en todo, partes O específicas. sea, idealmente hay muchos subsistemas que están bastante separados, por así decirlo de alguna forma, pero sí que es cierto que intentamos que ePowertrónica, que la conjunción de los dos departamentos, sea uno, sobre todo porque durante el día a día nos podemos ayudar unos a otros y también en Competi suele ser bastante útil. También en los exámenes de acceso a las competiciones suele estar bastante bien conocer a dos partes y en general intentamos que sea solo uno en la medida de lo posible. Sí. Vale. Vargas, algo que añadí un poco así al... Yo la verdad que no, lo explico ¿No? muy bien. Vale. Gracias. Vale, y un poco vamos a hablar de subsistemas dentro Sí. de cada departamento para irnos más específicos, ¿no? Sí. Que empiece, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo, por Sí, ejemplo. venga. Vale. Pues en electrónica podemos decir como tres grandes grupos, por así decirlo. Primero tenemos un grupo que se llama cableado y packaging, que en la parte de cableado es la que se encarga de no solo fabricar, sino también diseñar cuáles van a ser las conexiones entre las distintas placas que tenemos en el coche. Tenemos más de 30 placas, bastante más de 30 placas, cerca de 50 creo. Y pues todas esas hay que conectarlas de alguna forma, tienen que comunicarse unas entre otras, tienen que dar información al exterior y todo eso pues en el coche tenemos más de 300 cables de baja tensión que hay que conectarlos entre sí, hay que elegir unos conectores que sean adecuados para la situación y para la carga que se van a llevar. Entonces, pues la parte de cableado se dedica a diseñar eso y luego a fabricarlo más tarde. Y packaging también es la parte un poco más física de electrónica, pero física más bien de colocación de las cosas en el coche. Es decir, en el coche, ojalá que no, pero tenemos un espacio limitado. Entonces hay que colocar bien las cosas, hacer una caja para cada placa para protegerla del medio ambiente y tal. Después también tenemos parte de software, que aunque tenemos departamentos de percepción, control y que hacen más el software de, por ejemplo, autónomo, de control de tracción y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que hacer también el código de toda la parte de protocolos de seguridad, por ejemplo. Es decir, poder leer, por ejemplo, el estado de la celda de la batería y poder separar la batería del coche en caso de que sea necesario. Pues todos esos códigos tenemos que hacerlo para que el coche sea seguro. Vale, Y después también, separar sí. la batería del coche es cortar la... Corta la corriente, efectivamente. Vale. Que los motores no haya ningún voltaje y que el coche no se pueda mover. Vale. Y después también otra parte, la más grande por así decirlo, y la que es más variada, es la parte de diseño de PCB. Las placas que van en el coche, PCB son placas de circuito impreso, que no lo he dicho, las plaquitas verdes que se pueden ver en un ordenador o lo que sea. Tenemos muchísimos PCB en el coche, cada una sirve un propósito, algunas son programables, otras no, algunas son obligatorias por normativa, otras no.
y pues varias personas del departamento se dedican a diseñarla según las especificaciones o de la normativa o la que nosotros pongamos para que cumplan su función y luego fabricarla. Vale. ¿Tú, Vargas, qué dijiste antes de...? ¿Tú estabas en este último subgrupo que dijiste del tema placa? Yo he pasado, creo que menos por código, un poquito menos, he Sí. pasado por todo. En mi primer año de combustión estuve haciendo el cableado y packaging de combustión. En segundo año del eléctrico, y el tercer año sí que me puse más a diseñar PCB y demás, que diseñé por unos esclavos que al final no fueron para esta batería, pero sí. Vale. ¿Y cómo valorarías esto un poco tu experiencia en general en electrónica? Pues muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho, sobre todo la última parte, que he descubierto lo que más me gusta y lo que me gustaría dedicarme en un futuro. Aunque este año también he descubierto que es hacer una batería y me ha encantado. O sea que, y también la parte de refrigeración de una batería me ha gustado mucho. Y sí, a mí es que me gusta, más que un grupo, me gusta el concepto de integral. Por ejemplo, Sí. si te pones a hacer una batería, tienes que hacer la batería, tienes que pensar la estructuralidad, tienes que pensar la refrigeración, tienes que pensar las PCB. Entonces el conjunto de todo eso yo creo que es lo que está más chulo. Y también el balance. De vez en cuando me voy alguna mañana a las 7 de la mañana con un poco autista a casetilla y me pongo a cablear cosas y darle retoquillo al cableado, pero eso es porque me relaja hacer cableado más que otra cosa. El balance de... El balance de no dejar de tocar todos los subsistemas. Al final, vale. claro, al final Arus, Vale. tú como Arus, aunque tú tengas siempre la responsabilidad de que es tu subsistema, tú tienes la responsabilidad de lo que es el coche. Obviamente eres menos responsable de la parte de suspensión, pero al final es un equipo. Y tú tienes que sentirte igual de responsable de que el amortiguador no parta como de que la celda de la batería no explote. Entonces yo creo que ahí encuentras de verdad lo que es bonito del equipo. Que es intentar entender todo, ayudar en los turnos, pasarte por casetilla, preguntar. Que al final yo creo que es lo chulo. Y Miguel, por tu parte, un poco subdepartamentos dentro... Sí. Ya lo hemos hablado un poco, pero así más Sí. específico. Y Power en realidad lo puedes dividir así en 3 subdepartamentos más marcados, aunque en realidad después están todos muy unidos, relacionados, tienes que trabajar juntos entre ellos. Por ejemplo, yo diría, como he dicho antes, la parte de refrigeración, que es la que conocemos las necesidades térmicas de tanto los motores como los inversores, también trabajamos la batería. Entonces van muy relacionados con estos dos sistemas que he dicho, que tenemos motor inversor y cableado y batería. En motor inversor cableado lo que nos dedicamos es a elegir el tren de potencia en este caso, que es elegir los motores que vamos a llevar con la necesidad de que nosotros llevamos. Utilizamos mucho un simulador de dinámica por el cual podemos obtener la necesidad de tanto de potencia, dimensiones y demás que necesitamos. Y después también elegimos lo que es el inversor, que para que no lo conozca, el inversor lo que se dedica es a transformar la corriente continua de la batería en alterna y también nos sirve para controlar los motores, porque nosotros utilizamos motores en alterna, síncrono en este caso. Vale, aquí... Ya he puesto un poquito más técnico, momento me he vuelto explicar. un poco más técnico. ¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna? Vamos, que me puedo hacer una leve idea, pero tampoco Sí. soy experto de cuál es la diferencia aquí. La corriente continua, como bien dice el nombre, es continua durante el tiempo y la corriente alterna va variando en el tiempo, tiene Vale. periodos y demás, para que así un poquito se pueda entender más claro entre Vale. las características. Y lo has dicho algo de sincrono, ¿no? Sí, eso ya son características de los motores. Tenemos motores síncronos, asíncronos. Ya es un vale, poco síncrono, más... vale. Sí, es un poquito más complicado. He hablado un poquito más técnico. Pero en realidad son características constructivas y de funcionamiento de un motor. Vale. Yo creo que meternos en ese campo es un poquito más complejo Sí. de explicar y demás. No creo que Vale, sea pues, bastante interesante. lo Además, demás- a lo mejor eso para otro podcast, que hay Sí. chavales muy, Claro. muy buenos en la parte Con power, mucho conocimiento. como Jesús, Pues, César, Nacho, que tienen sí, un se conocimiento puede- muy bueno de eso. Se Sí. puede hacer un pequeño podcast en plan mucho más técnico. Sí. Se podría, Se sí. puede hacer. Yo me traigo aquí a Jesús, Nacho y demás, los dejo aquí sentados, yo me voy para allí para atrás y que se Ya pongan a se hablar pongan a ellos. hablar. ¿sabes? Seguro que se llevan toda la tarde debatiendo Hombre. sobre todas las posibilidades y demás. Sí, porque además si nosotros no nos callamos, ellos ya, puf. Explotan. Bueno, pues tenemos el motor inversor. Sí, y por último así me han marcado la batería, que entre ellos lo que nos dedicamos a elegir la celda, que en este caso se puede asimilar como una pilita, que es lo que almacena la energía, y también tener en cuenta su configuración eléctrica, los materiales para construir la batería, tipo estructuralidad y demás, y también mucho con la parte electrónica como hemos hablado del BMS,
que BMS es lo que controla el voltaje, la temperatura de la celda y demás, que nos lo exigen por normativa y ya aparte normativa por seguridad, que hay que tener bastante controlado el tema de voltaje porque la celda no puede subir ni bajar de un cierto rango, no pueden llegar a un límite de temperatura y demás. Y lo mismo me he empanado yo, pero ¿has hablado de la refri? Sí. Sí, me lo suponía. Al principio. Me lo suponía. Vale, sí, me he empanado yo, perdón. Vale, pues, por cierto, no lo hemos comentado todavía, pero la gente que está acostumbrada a ver el podcast, la imagen, dirá, bueno, y la gente que no, lo mismo le extraña también, dirá, veo 3 micros iguales y uno diferente. No se lo hemos dado a Miguel porque sea especial, ¿vale? Que también. Yo, un poquito. solo por comentarlo, por si acaso hay alguien a quien le extraña, bueno, hemos tenido un pequeño problema con el micro, así que hemos optado por tomar otro micro. ¿Y que sea legal o no? Los problemas, digamos que sí. Soluciones. Efectivamente. Eso es Harun, ¿no? Al final. Sí. Vargas, que está en directiva, es el lema de directiva de este año, ¿no? Todo problema tiene solución. Como diría Cristiano Ronaldo, todo en la vida tiene solución. Una frase que le encanta a Juanlu, que también ha pasado por aquí, creo. Sí, de hecho, él lo comentó en el podcast de directiva. Él lo comentaba que eso es un poco el lema de este año. Sí. Todo problema tiene solución. Entonces, así hacemos un poco las cosas, ¿no? En Arus. Es que al final, encima este año, yo creo que es el año, el año más complicado que he vivido yo, seguramente de lejos, pero el año, creo yo, más complicado del equipo, seguramente desde la creación del eléctrico en el 2018. Sí. Yo creo que... El tema monocajo y lo que hablaremos del fútbol. Sí, además yo creo que los miembros que han vivido esta temporada han logrado aguantarla, han sufrido y han trabajado bien. Yo creo que son miembros lo que se merecen un pedestal más que otra cosa. Sí. Y bueno, pues mira, si a alguien le interesa el tema del monocajo, puede irse al podcast de directiva, y si me acuerdo poner una tarjetita, que creo que el otro día descubrí cómo se hace, creo. Creo. Lo de aquí arriba podéis pinchar. Exacto. Hay que señalar ahora. Lo que sale arriba a la derecha sale una tarjetita, pone no sé qué vídeo, tal. Pues creo que descubrí el otro día cómo hacerlo. Así que si me acuerdo, lo haré. Si no, no. Seguramente no, pero si me acuerdo, sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la novedad que más os cae a vosotros, ¿no? El four-wheel drive. Four-wheel drive, que no sé hablar inglés. Bueno, pues lo primero más importante yo creo es ¿qué es el four-wheel drive? Yo creo que eso mejor, que lo puede explicar mejor nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez Rodríguez. Para decirlo así en grosso modo, algo amplio, lo que pasamos es de un solo motor con un diferencial y tracción trasera. Diferencial mecánico. Diferencial mecánico en este caso, que solo podíamos dividir el 80% de par entre una rueda y otra, y a pasar a un motor en cada rueda. Aunque four-wheel drive hay muchas formas de hacerlo, a lo mejor con 2 motores, un diferencial adelante, un diferencial atrás. Lo que hemos pasado a utilizar es un motor en cada rueda. Esto es lo que te permite distribuir el par en cada rueda como tú quieras, a diferentes niveles de par en cada rueda. Y esto también te pega un salto a pasar como pasas de un motor a 4 motores, también tienes que pasar de un inversor a 4 inversores, con todo lo que eso implica. 4 veces más cableado, un packaging mucho más complicado porque tienes que distribuirlo dentro del coche y que, como hemos dicho antes, tienes que tener en cuenta a todos los demás subsistemas, porque lo más importante, creo yo, a la hora de diseñar el coche es ponerte de acuerdo con los demás y siempre buscar el bien del equipo. No tan solo buscar, esto es lo que mejor a mí me conviene, no, siempre tienes que pensar los demás y que en realidad qué es lo que mejor le puede beneficiar a todos. Y entonces eso, también hemos reducido este año la sección del cable, que la sección, por así decirlo, es el área de cobre que tenemos los cables, lo hemos disminuido bastante, así que también es una apuesta más arriesgada. Y ¿Cuál es la diferencia que marca reducir la sección del cable? Lo que te diferencia es la intensidad que pueden aguantar. Vale. Aunque este año también hemos aumentado el voltaje de la batería, que al fin y al cabo lo que te permite aumentar el voltaje es disminuir la intensidad, pero es prácticamente inapreciable lo que se ha disminuido. También hemos reducido la sección porque hemos hecho estudios diversos y demás y hemos visto que realmente lo podríamos llevar. Al fin y al cabo eso es el equipo, ir investigando, indagando y siempre ir evolucionando. ¿Cuanto menos cobre, más intensidad o al revés? La intensidad viene marcada al final por la ley de Ohm. O sea, sí. tú tienes un voltaje y dependiendo de la resistencia que pongas detrás, será una intensidad u otra. Claro. Lo que nosotros buscamos sobre todo y cuando calculamos todo el tema de batería y motores es la energía y la potencia. Nosotros tenemos una limitación máxima por normativa de 80 kilovatios.
pero si quisiéramos ir a 80 kilovatios toda la carrera, yo creo que necesitaríamos un tanque. Entonces buscamos un término medio. Y lo que hacemos sobre todo es eso, es ver que durante toda la energía útil de la batería, porque aunque tengamos 600 voltios, la batería varía entre 600 y 450 o 480 voltios, y eso es el shock de la batería, por decirlo así. Y hay que dimensionar para esa diferencia de voltaje, tanto cable como refrigeración, como lectura, todo. Sépase que cuando tuve que aprender el 4-wheel drive por un tema para el evento de clausura y demás que se tuvo que hablar, le pregunté a Miguel, le dije, ¿qué es el 4-wheel drive? Así un poco explicado, en plan para tal. Y me dice, un motor en cada rueda. A ver, es que es una filosofía de vida, entonces no te lo puedo explicar bien. Tanto si necesitas, es verdad, me dijo, si necesitas algo más específico, dímelo y yo creo que lo ya había busco, empezado el acto con una cervecilla. Sí, no. Pero sí que recuerdo eso porque me llamó mucho la atención, ¿no? Que al final este cambio de un motor a 4 lo defina como una filosofía de vida, no, sino una filosofía de cómo hacer una el coche. filosofía de coche, sí. Exacto. Sí, al final te cambia por completo el diseño del coche, porque cambia a pasar 4 motores de rueda, 4 inversores, nueva refrigeración. Y no es solo parte eléctrica, también parte de electrónica, la rueda tienen que cambiar sí. muchísimo por dentro, transmisión completamente distinta. Al final es el cúmulo de un trabajo que no se ve aquí, pero al final este coche se lleva indirecta y directamente desarrollando desde hace 3 años. Entonces al final esto es el cúmulo de esfuerzos no de este equipo, sino de gente que viene de atrás y gente que ni sabía que esto fuera posible, que al final pues trabajando se ha dado las circunstancias, pero que al final es una forma de vida, no el tener 4-wheel drive, sino buscar ser el mejor. Claro. Sí, es que es verdad eso, lo que me dijo era una filosofía, ¿sabes? Del cómo hacer el coche y tal, no una filosofía de vida y patinado yo. Pero sí que me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque no era como una definición exacta, ¿sabes? Era una filosofía y que era bastante tenso, pero bueno, la verdad que viendo el tema, viendo el año y ahora con lo que vas contando y demás, sí que yo creo que se puede entender aquella definición. Vale, entonces vamos ahora con segunda pregunta importante, porque ya has mencionado qué es lo que afecta en el coche. Vale, pero a nivel práctico, es decir, cuando el coche ruede, ¿cuál va a ser la diferencia de un motor a 4? Pues prácticamente vas a tener mejor resultado tanto en acceleration, porque vas a poder, como he dicho antes, distribuir mejor el par, y con los departamentos como control y demás vas a poder ajustar mucho la aceleración y demás y vas a poder conseguir mejores resultados, tanto después en autocross como rendimiento en carrera también, porque el tema de tener 4 motores, como no es tan exagerado, pero a lo mejor con uno puedes acelerar y otro frenar un poco y a girar, nunca vas a llegar a frenar, pero cosas así. Entonces, en general, te trae muchísimos beneficios. También el reparto de peso te ayuda un poco, porque ya no tienes un motor tan pesado, sino que puedes distribuirlo mejor. Aparte, pasas de tener un inversor bastante grande a tener 4 más pequeñitos que también lo puedes distribuir mejor. Son bastante cosas, aunque en este caso no sean tan pequeñitos. Son bastante grandes, pero en general todos son mejoras. Aparte va muy ligado, como hemos dicho antes, al monocasco. Es bastante complicado desarrollar un monocasco sin 4-wheel drive. La verdad que te complica bastante la vida. ¿Y cómo...? Porque tú has comentado ahora eso que puedes, entre comillas, sin ser tan exagerado, esto de estar con uno acelerando y con otro motor frenando un poco más. ¿Esto lo distribuye el piloto, lo distribuís vosotros con el tema de electrónica y tal, o cómo...? Idealmente nosotros lo que diseñamos es un poco la interfaz para que el departamento de control pueda, con información de distintos sensores, con información de los inputs del piloto, de acelerador, también incluso freno y tal, decidir con ciertos algoritmos qué par se le debe comandar a cada rueda, cuál es el óptimo para cada rueda. Al final nosotros en electrónica y tanto en ePower un poquito más, pero bueno, no es tanta nuestra misión saber cómo tiene que comportarse cada rueda en cada momento, sino más bien hacer que sea posible el que se comporte como control quiera en cada momento. Claro, un poco eso. Al final, Powertrain tiene una labor de performance más importante que electrónica. Electrónica es bastante más un departamento, no me gusta la palabra, pero bueno,
más un poco más servicial, por Sí, decirlo sí, así. correcto. Pero sí, al final lo que tú cuando pones el coche en pista es una sensación totalmente diferente. No es lo mismo entrar en una curva con un diferencial atrás que entrar en una curva sabiendo que vas al máximo grip, velocidad, aceleraciones laterales, todo, porque lo tienes todo medido y apuntado al detalle. Es decir, que esto más o menos lo que yo un poco tenía más la duda, no lo maneja el piloto, las cargas, el par, como estáis comentando, el distribuir el par, sino que lo hace el propio coche. No lo maneja el piloto, pero sí el piloto es el encargado de cuando estás en test y haciendo un poco más commissioning y subiendo poco a poco con el coche la potencia, es el encargado de ir dándote el feedback. El feedback, al final tú tienes feedback de los sensores que es muy bueno, pero el feedback del piloto es el más importante porque es quien al final coge el coche. Entonces también es el que se tiene que sentir más cómodo para ir rápido y más seguro. Vale. Bueno, iba a comentar que en qué mejoraba un poco el sistema de un motor, pero ya lo hemos comentado, ¿no? Sí. Que es un poquito al final eso, ¿no? Una mejora total, un cambio radical del monoplaza, que bueno, no es de este año. ¿Desde cuándo se iba estudiando esto? Por lo dicho, en 2022, o sea, sí, porque la temporada 2022-2023 se hizo ese plan a 3 años. Este es ese último plan a 3 años. Y la idea ya es un poco ir manteniendo esa filosofía de ir a por grandes retos cada 2 o 3 años, siempre en el equipo. Aparece en el horizonte esa idea del hidrógeno que algunos equipos están ya investigando. Habrá que ir viendo lo demás. ¿Algún equipo hay que De ya lo momento desarrolla? hay prototipos, no Fórmula Student corriendo, hay algunos Vale. prototipos. El hidrógeno se puede adaptar de dos formas, o utilizarlo como combustible de algún tipo para un motor de combustión, o utilizar pilas de hidrógeno, que es lo que a mí más me gusta, la verdad, que guardar energía eléctrica, utilizarlo como, a lo mejor suena un poco técnico, pero utilizarlo como supercondensadores. Yo creo que el hidrógeno verde, el hidrógeno es la forma más eficaz de mantener energía eléctrica, sino que me corrijan. Sí. Y sí. Se ha hablado porque hoy en día se está viendo el tema del combustible sintético. ¿Se ha hablado de esta posibilidad o...? En las reuniones directivas se habla de muchísimo. Concretada, no se ha concretado nada todavía, y es algo que está en el aire. Vale. Vale, pues al final lo que tenéis tanto ePower como electrónica, Sí. que por cierto me acabo de dar cuenta de que el reparto no se ha hecho aposta pero ha quedado súper bien, pues está ePower por un lado y electrónica por el otro. Una cosa que tenéis es que trabajáis con electricidad, evidentemente. Pues para la gente a lo mejor que sea de fuera del equipo o tal, quería entrar un poco en un tema que yo creo es muy importante, como es la seguridad, porque trabajar con electricidad es bastante peligroso. Entonces un poco que hablemos de esto, de pues, las cosas a tener en cuenta, ¿no? A nivel de seguridad, con qué tienes que trabajar, cómo, bueno, intuyo por ejemplo, el cableado de alta es más peligroso que el cableado de baja, evidentemente, porque tiene más tensión. Pero un poco esto, ¿no? Cosas a tener en cuenta, herramientas específicas. ¿Greenpipe vosotros? ¿Qué? ¿Greenpipe vosotros? O es que no sé si es Greenpar o Greenpar. Crimpar, sí. Sí, Greenpar, Greenpar. vale. Sí, ¿no? hacemos todos Sí, nosotros. sí, todos nosotros. Vale, Bueno, pues, eso es una cosa que no hemos dicho, pero la parte eléctrica únicamente compramos los inversores y los motores. Sí. Y los inversores este año, ya se verá año futuro, porque nos gusta hacerlo todo nosotros y no nos hacemos nuestros propios motores porque se nos va de presupuesto. Bueno, y de hecho vosotros tres fuisteis a Bilbao a Sí. principios de marzo Sí. a terminar la batería, ¿no? Porque aquí hicisteis, Sí, según yo tengo entendido, aquí hicisteis un poco los procesos base, digamos, repetitivos y tal. al y allí- final, sí, la batería está compuesta por cerdo, entonces la estuvimos pegando, ensamblando todo el tema. Y ahí en Bilbao, por una empresa allí que se llama Exxon Engineering, que nos trataron muy bien, nos soldaron la celda por láser y la verdad que fue una experiencia chulísima. Y pues es un poco, ¿no? El tema de... ahora comentando eso, pues vuelvo a el tema de trabajar con la electricidad. Un poco que la gente sepa qué tan peligroso realmente es, porque a lo mejor tú lo ves desde fuera, puedes decir, bueno, sí, electricidad es peligroso y tal, pero... Yo creo que hay que diferenciar un poco entre trabajar con electricidad y trabajar con electrónica. Porque, por ejemplo, trabajar con electrónica, trabajar con una placa normal que tenga sus comunicaciones y que funcione a 12 voltios, no tiene por qué haber mucho problema
que te pase algo, más allá de que hagas un corto súper grande y te queme, no, un caso muy, muy, muy raro, casi imposible. El problema es que con la tensión que puede tener el cuerpo humano de electrostática, puede romper prácticamente cualquier componente electrónico con solo tocarlo. Entonces, el riesgo de trabajar con la electrónica más bien es romper la propia electrónica, no tanto riesgo para el cuerpo humano. Trabajando con electricidad, con la batería, inversores, motores, ya sí que tener muchas más cosas en cuenta. Pueden comentar ellos dos quizás. Yo creo que lo que nunca hay que perderle es respeto, porque hay que saber el riesgo que conlleva, pero cada vez, en plan, bueno, cada vez no, siempre hacemos la cosa de la forma más segura, utilizamos guantes aislantes, máscara, manta aislante y demás, y además en los diseños siempre ya buscamos la seguridad. Por ejemplo, este año nosotros la batería la dividimos en partes, años anteriores la hemos dividido en 5 partes y este año la hemos dividido en 12 con la intención de bajar voltaje, porque siempre con la reducción de voltaje disminuye un poco el riesgo, que como ha dicho mi compañero antes, que con la mínima herida ya puede ser peligroso, pero siempre he intentado reducir el riesgo. Y es lo que he dicho antes, siempre con cuidado y mucho respeto, nunca suele ser un gran problema. Y siempre sin perderle el respeto a la electricidad. Sí, al final trabajamos con cosas que, una cosita así, que es la celda, que también está en el móvil, tiene una energía impresionante. Energía me refiero a que si haces un corto de alguna manera, es capaz de liberar esa energía en forma de calor y reventar cualquier cosa o reventarse ella misma y ocasionar un incendio pues que casi no se puede apagar. Un corto es un cortocircuito. Un cortocircuito, sí. Vale. Bueno, de hecho eso pasó... Sí, por desgracia pasó en Alcorcón, que fue, creo que murieron 2 bomberos. Por eso, ahí la importancia de los sistemas de seguridad, Sí. que hay que tener siempre en cuenta, siempre seguridad, siempre tenemos extintor en casetilla, todos los años hacemos un curso de cómo trabajar con la batería, todos los años a los miembros nuevos y viejos se les recuerda cuáles son los riesgos de trabajar con la batería, cómo hay que trabajar y sí, hay que tener siempre cuidado. Obviamente miedo no, porque si tienen miedo yo creo que es más fácil provocar el accidente, pero respeto siempre y concentración. Bueno, pensáis que falta algo de vuestro departamento? Por ejemplo, estaba pensando yo el tema de la prueba esta de la, por llamarlo así, extinción de la combustión. No es que hay una parte del coche que no sé cuál es ahora mismo específicamente, o es el coche en general, no tengo ni idea. Pero mandasteis la prueba por el grupo, me acuerdo, Sí. de como que tiene que apagarse solo. La Sí. prueba de WL94. Sí, casi sí. todas las partes estructurales de dentro de la batería, no del coche, sino de la batería, tienen que ser autoextinguibles. Es decir, la certificación nos piden es UL94V0, que básicamente está sometido bajo una llama a una distancia el experimento, pero básicamente es que esté sometido a llama y cuando pare la llama, que se pare el fuego. Básicamente es, por ejemplo, si tú vas a apagar un incendio en una batería, está ardiendo, por lo menos cuando apagas el fuego eléctrico, no siga ardiendo las partes estructurales. Pues entonces la estructura colapsa y ya sí que es muchísimo peligroso. Básicamente, hacer buena práctica de la ingeniería todo lo posible. ¿Esto es lo que pasó en Hungría? ¿En Hungría 22? En ¿O- Hungría 22 no estoy yo seguro de qué pasó. Sé que le pasó a un equipo que en el box, no sé si hicieron mala práctica o si fue un accidente fortuito, salió ardiendo una batería y gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna pérdida personal, obviamente no, nadie se hizo daño ni nada. Además, bueno, sí, el chaval que sacó la batería siguió los métodos de seguridad, sacó la batería, cerró el box y nada, pues se dejó arder. Creo que nadie resultó herido, se dejó arder, se hicieron bien los protocolos de seguridad y todo acabó en un susto. Vale, pues ahora sí, ¿consideráis que hay algo de vuestros departamentos que, o de tu labor, por ejemplo, Vargas, que no se haya comentado, que queráis comentar? Dar un poco más de visibilidad a algo del departamento, algo del trabajo de la gente que lo mismo no hemos comentado, que esto puede pasar. No sé, yo- ahora Ahora mismo no se me nos ocurre pilla mucho, frío. pero... Sí, si os pasa algo, si no, yo porque como al final yo también, al montar el pequeño guioncito, estoy fuera del departamento, Claro. pues no Sí. veo todo lo que se hace. O sea, por ejemplo, mismamente por si queréis hablar de ello también,
Obviamente con Aero, cuando íbamos a terminar, comentarnos el tema de la Fabri, lo que hacen, el cómo ellos, por ejemplo, que tienen que ir a... O sea, que no fabrican en Casetilla prácticamente nada, pues como tienen que ir a otros lados, fabricar los procesos y demás. No sé si aquí queréis comentar algo. Nosotros, menos la parte esa de soldar de la batería, que fuimos a Bilbao, que nos acogió esa empresa allí, hacemos también pruebas en la batería en INTA, en el Instituto Nacional de Tecnologías Aeroespaciales, en Huelva, que también nos ayuda, pero el resto del tiempo estamos en Casetilla y no por ello es menos duro, suele ser bastante duro, no se compara con otros departamentos porque no están los otros, pero chulo, la verdad. Como estamos allí todos juntos siempre, al final la parte eléctrica suele pasar a ser una familia, muchas veces una panda de simios, pero muy chulo. Porque, por ejemplo, electrónica probáis toda, o al menos este año habéis estado probando toda la electrónica en mesa. Sí, eso se intenta hacer más o menos todos los años, pero sí que es cierto que no se ha probado tan extensamente hasta ahora. Lo que hacemos es intentar no, simular, y no simular de hecho, reproducir todo el coche, todo el funcionamiento de todo el coche en la mesa para que luego el paso del coche sea simplemente mover cosas de una mesa a un chasis monocasco. Vale. Entonces se prueba todo, tanto batería, inversores, mover los motores desde la mesa, se prueba toda la refrigeración, todo el protocolo de comunicación entre las placas. Claro, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Tenéis la pieza y le inyectáis, entre comillas, inyectáis electricidad? Sí, realmente no es realmente el coche, la parte de bajo voltaje del coche se compone de una batería, después todos los cables y todas las placas, que están atornillados al coche pues con sus tornillos y sus cosas, pero es exactamente lo mismo, pero en vez de estar en el coche está en la mesa. Entonces no hay que falsear nada, es simplemente colocarlo todo, conectarlo todo, va a estar en un sitio diferente al que va a estar en la vida real, pero es todo el funcionamiento real que va a tener en el coche. Claro, al final, en un coche, en un sistema estático, pues si funciona en la mesa, guay, funciona y adiós. Sí. Pero en un coche que va haciendo, además en un circuito de formulación de que está todo el rato haciendo curvas lentas, curvas rápidas, más E, menos E, muchas vibraciones. Al final lo que intentamos hacer es que el sistema sea lo más parecido a enchufar la PlayStation y que funcione a la primera. Entonces, y si no es eso, que sea por vibraciones del coche, claro, para poder depurarlo más rápido. Simplemente intentar aislar los fallos para asegurarnos de que van a ser solo vibraciones. O sea, si en el coche luego falla algo y no lo hemos probado en mesa, pues quizás de código, quizás es de un componente de una placa que se haya puesto el componente que no es, o quizás es de que se ha girado el coche muy rápido y se ha soltado algo. Pues si lo probamos todo antes en mesa, nos aseguramos de que al 95% si falla algo va a ser que se ha soltado algo por vibraciones y tal. Vale. Sí, además este año en el control que estamos teniendo en la parte eléctrica de todo el tema de ensamblaje, documentación, de errores, de fallos, cómo se han arreglado, al final es como tener una enciclopedia detrás que falla algo, sí, esto era, y ve cómo se solucionaba y sobre todo es tener todos los códigos depurados. Que cuando el coche ruede, que únicamente sea para aumentar la performance y no para arreglar cosas. Vale. Bueno, pues si no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya a la última sección. ¿Cuánto llevamos de podcast? Pues casi 50 minutos. Se pasa muy rápido al final el tiempo aquí. Vale, pues vamos con la última sección, que vamos a hablar un poquito de... Esto me gusta siempre hablar con la gente. Un poquito de anécdotas dentro del equipo, que la gente fuera vea que sí está toda esta parte de la parte más técnica, de trabajo y demás, pero que al final el equipo, el mayor, que es Pedro Andreu del 99, creo. Sí, yo creo que sí. Bueno, a excepción de Rafa, claro, el director técnico teórico. Y que es del 97 igualmente, me refiero, que este año son 20... largos. 28. 3-5, 28, sí. Son 28 que somos al final un equipo de chavales. Sí. Y que la gente vea un poco fuera que al final aquí pues la gente viene a trabajar y luego cuando se pueda divertirse. Entonces un poco de esas anécdotas así que hayáis tenido que se puedan comentar. Yo voy a comentar, por ejemplo, que siempre pasa todos los años, o al menos desde que yo entré en el equipo, que espero que este año no pase, aunque quizá pasa, que siempre que se mueve rueda la primera vez con el coche, siempre, no sé cómo lo hacemos, pero las ruedas empiezan a girar para atrás, siempre. La primera vez. Luego se corrige fácil cambiando un signo, pero siempre pasa. Esa es muy típica. Eso es verdad. Sí. O la típica de te lleva
1 hora, 2 horas, 3 horas buscando un problema y después cuando te das cuenta es algo no está enchufado, algo está desconectado, una seta pulsada. Sí. Sí. El 50% de las veces que falla algo es que hay algo que no está enchufado. No es que esté fallando el coche en general. Sí. Eso es Esto es típico. para echarse para atrás. Yo la verdad es que... ya me he cargado la silla. Ya no sé para mover. Anécdotas sin graciosas, muchas. No sé si las puedo contar, pero es que en el equipo al final de tanto trabajar te lo pasas muy bien. Cada día te llevas una anécdota. Sí, Aquí, por ejemplo, contó Jaime cuando vino que se tuvo que quedar a dormir en el coche en Jerez porque no le abrían la puerta. Contó, por ejemplo, que yo no sé, Carlos y Maricruz de Business que se conocían desde hace 10 años porque Carlos fue monitor de Maricruz en un campamento, ¿sabes? Cosas de este estilo. Rollo de tipo de anécdotas que al final pues, siempre pasan. Y más, Sí. por ejemplo, vosotros, pues, bueno, tú, Miguel, también estás desde el año pasado, Sí. pero por ejemplo, vosotros que lleváis 3 años en el equipo, con Petty también, Sí. pasarán Yo- miles Que las de cosas. competis son un recuerdo fugaz porque Sí. estamos trabajando tanto que... Sí, yo de los años anteriores me acuerdo de flashes, no me Sí. acuerdo de cosas. Sí es verdad que el año pasado yo me acuerdo que típica noche que te quedas hasta tarde en Jerez arreglando cosas, me quedé dormido en una de las hamacas, en una hamaca que tenemos, y se me quedó muy dormido el pie. Me fui a levantar, me fui a levantar y claro, tenía dormido el tobillo y hice de boca en el suelo, ¡pum! Y me quedé dormido también en el suelo. Sí. Buah, yo me quedé un poquito tal cuando venía yo del primer test en Jerez, Sí. que me traía Nacho de Sí. ePower y comentábamos y tal del tema de Jerez, de verano y tal, porque al final yo no he estado y Claro. venimos conmigo una compañera de marketing que tampoco, que es su primer año también, y nos comentaba él, bueno, los de marketing al final os podéis ir a dormir más pronto porque no tenéis que trabajar en el coche y tal, pero sobre todo ePower Trónica, pues nos acabamos durmiendo a las 6, 7 de la mañana. También te Sí. digo, Ah, depende un muchas poco, veces, claro. muchas veces se hace por gusto Sí. y Sí. por sarna, Claro. sarna con gusto Gusto no no pica, pica. ¿no? Se O dice. sea, no es despertarnos, no es dormirnos a las 7 y despertarnos a las 8, ¿no? No, O sea, que nos no, dormimos no. a las 7 y luego Y el siguiente día nos claro. despertamos a las 11, 12 y luego ya nos volvemos en plan, O sea, un poco bucle. no es que, por ejemplo, departamentos más estáticos trabajen menos, sino que tienen horarios de personas normales. Claro. Es que Por- nosotros, por ejemplo, en marketing, en el momento en el que termina de rodar el coche, terminamos, Claro. digamos, nuestro trabajo de fotos y demás. Sí, ya Claro, termina. pero luego Sí, hay un trabajo de fondo que es bastante importante, no solo hace fotos. Claro, no, sí, Sí. obviamente nosotros pues, Claro. hay que manejar redes sociales. Yo, por ejemplo, tendré que, por el tema del podcast, ahora mismo como estamos, Luego habrá que editar Tendré muchas que ver horas, echar cómo- muchas horas. claro, los que más editan son uno, el que está allí detrás del de esto. Está jugando al Tetris. Y otro es Javi, bueno, yo edito el podcast básicamente, porque al final Vale. es mi trabajo, ¿no? Pero por ejemplo, es una cosa que se está estudiando, que bueno, Sí. se anuncia aquí, se está estudiando grabar algún tipo de mini podcast allí, en Jerez, ¿sabes? Un poco de la experiencia dentro. Qué guay, qué guay. Está chulo. Sí. Blog de allí, de un poco algunos días, ¿no? Estar, que haya alguien, alguno de nosotros que estaremos seguramente con la cámara y esté allí dentro y que se vea cómo se vive, pruebas, etcétera, ¿sabes? Entonces se van, obviamente, planear lo que tú dices al final. O sea, trabajamos todos los departamentos, bueno, Cosi Business tiene que ir ultimando sus presentaciones y practicándolas a Sí. muerte, entonces al final trabajamos todo, pero bueno, sí que nosotros, entre comillas, cuando termina de rodar el coche, entre muchas comillas, terminamos, ¿sabes? Sí, bueno, Claro. pero yo me acuerdo de ver noches el año pasado a Eva, a Rocío, que este año también está en Jerez editando fotos, Sí, claro. editando gráficos hasta tarde. O sea que Sí. todos curramos. Sí. Y el que se va a dormir es porque al siguiente día se levanta temprano, por otra cosa. Sí, pero vamos, que Jerez yo creo que es de las experiencias más chulas. De hecho, yo creo que está más chulo de Competi, porque Competi al final es estrés, trabajo a tope, y Jerez es trabajo a tope, un poquito menos de estrés, y es como un campamento de verano, pero Pero Para curramos. mejor. pero es Mucho pero mucho muy mejor. chulo. Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos, si no tenemos nada más que contar. Pregunta rápida, ¿quién va a ser el DT del año que viene? ¿Ramón? ¿Miguel? No, eso no ¿Vargas sé. no lo puede decir? Eso ni Este se es dice. mi último año, sí. Nah, hombre. Y más que nada, yo no tengo en la cabeza quién puede ser el siguiente. No, hombre, es broma, era preguntita cómica, ¿no? Porque al final, bueno, eso lo vas a decidir tú, pero lo decidirás tú y yo que a final de año, después de competir Sí. y demás. Sí, sí. Eso
no tengo yo cabeza para pensar en eso todavía. Era solo por ver si había pique o no aquí Nada, reclamando. ni mucho menos. Bueno, pues entonces ahora yo creo que sí, ya podemos cerrar. Si ya no sé si queréis contar algo o lo que sea. Yo creo que no. Un poquito más. Vale. Voy a hacer lo mismo que en el anterior podcast. No os voy a preguntar si os lo habéis pasado bien aquí porque parece que os estoy obligando a decir que sí. Así que ya os preguntaré después de fuera de cámara. Así que nada, esto ha sido todo. Si se nos ha pasado volando es que sí. Es que Ya despidiéndome de la gente, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado, que nos hayáis seguido hasta aquí, que son más de 50 minutos, casi una hora de podcast. Y nada, pues nos veremos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas a todos, bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como es costumbre, pues me acompañan 3 personas diferentes. Hay que poner esa cara. Buenas a todos y bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como es costumbre, pues me acompañan otras 3 personas. Tienen 3 años, bro. Puedes parar de reírte en cada puta escena. Buenas a todos y sed bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como es costumbre, me acompañan 3 personas diferentes de 3 departamentos diferentes. ¿Qué pasa, tío? Buenas a todos y bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como es costumbre, estoy con 3 personas diferentes, las cuales es absolutamente imposible empezar esto. Lo que pasa que, como todos los que han entrado en esta carrera, entramos porque nos molaba mucho el nombre. Somos monos y nos hace gracia cualquier cosa.